Señores, y como cada semana es menester siempre escuchar la voz autorizada, la nota editorial de este programa En Ruta, nuestro Tucán Cristiano de la Tarde. Recibimos de manera formal, quien ya tiene unos minutos aquí con nosotros en cabina, el profesor Josué Gómez. Buenas tardes, equipo, y buenas tardes a todos nuestros radio escucha. Hoy es un día de dar gracias. Es justo y necesario. Claro. Qué bueno que llegamos dando gracias por el día de hoy. Y me dio mucha satisfacción mientras venía del programa escucharlo hablar a ustedes de las cosas que le pasan en los restaurantes. Sí. Y dije, wow, qué privilegio, y hay que dar gracias porque hemos podido y podemos ir a restaurantes. Sí, porque hay gente que no pasa de un chimichurri. Mira, pero ahora mismo hay mucha gente que nunca ha ido al cine, gente que tú ves caminando. Por es verdad. Cuando tú haces una relación per cápita de cuántas salas de cine hay y cómo es la asistencia, se ve que hay mucha gente que no ha ido al cine. Sí. Hay gente que al restaurante más cercano que ha ido es al Picapollo que está por su casa, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que todo el que ha tenido la oportunidad de ir a un restaurante de comida rápida, de ir... Sigo. De ir a un restaurante... Me desconcentraste el hombre. Por supuesto, de ir a un restaurante donde te tomen una orden, donde te hagan esperar, donde te ofrezcan una entrada y que te pregunten adelante qué usted va a tomar. De verdad que es un privilegio. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre dar gracias, sobre la gracia activa y sobre el estado de gracia. ¿Cómo? Hablemos de esas tres cosas. Sobre dar gracias, gracia activa y estado de gracia. Mira, ha sido muy permeada nuestra cultura occidental con la cultura oriental sobre la gratitud. Y es de ellos que hemos asimilado el dar gracias y el agradecer. Y entonces hay toda una corriente y toda una cultura y hasta una línea de consumo sobre el dar gracias. Y un estado de meditación y una corporalidad, etcétera, etcétera. Y es bueno, pero dar gracias desde el punto de darlo es a partir de lo que eres, de lo que tienes y de lo que recibes. Siempre se está tratando de ti. Y es bueno que reconozcas lo que tienes y que reconozcas lo que has recibido. Pero es importante notar que cuando das gracias por lo que tienes, por lo que eres y por lo que has recibido, pues se está tratando únicamente de ti. Y es bueno, y en eso los cristianos tenemos formación, de que identifiques, y tú que eres cristiano, no dejes las gracias abiertas como lo hace la cultura oriental, que le dan las gracias al universo, a las energías. Sí, por favor. La energía de nosotros tiene rostro y nombre. No le dé gracias al universo, dele gracias al que lo hizo. Exactamente. La procedencia de lo que tenemos y lo que recibimos tiene rostro y nombre. Agradézcale al Señor, agradézcale al Dios Padre. Y si tú le quieres agradecer a una entidad invisible, sin rostro y que sea energética, agradécele al Espíritu Santo. Pero agradécele al correcto, al que tiene nombre y rostro. La otro tipo de gracia, la que yo he denominado gracia activa, se trata de vivir en un contexto personal de gracias, pero no que tú las des, sino que tú recibas gracias. Imagínate que al tú llegar a este edificio, el Señor que nos recibe siempre, el que está ahí en la puerta, sí, el celador del edificio, te diga, Nicole, gracias. Y entonces cuando tú subas aquí, que el alcalde siempre está ahí, te diga, Nicole, gracias. Y que entonces si la señora que a veces está aquí, que hace los servicios, te dice, Nicole, gracias. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tiene que pasar entre ustedes para tú recibir de ellos unas gracias? Bueno, tengo que servirles, tengo que tiene que haberles servido antes. Sí. Y eso es vivir en una gracia activa, en un contexto de gracia, donde no tú tan solo te mantengas dando gracias por lo que tienes y por lo que recibas, sino que escuches gracias a ti, que escuches que las personas que te rodeen te den las gracias. Imagínate que empezaría o qué tendría que pasar en tu vida y en la mía
si amaneces junto a una persona, que eso es un regalo hermosísimo, y desde que se levante te digan, gracias mi amor, o que los próximos con los que te encuentres, si son tus hijos, te digan, gracias papi, gracias mami, aunque sea porque tú le lances una bendición, o porque no sepas cuándo fue el favor, qué fue lo que hiciste. Pero eso sería empezar a vivir en un estado de la gracia activa, que es, escucho tantas gracias como las que yo puedo dar. Usted sabe, profesor, y perdone la interrupción, que hay algo muy importante que ver en ese sentido, y es que de alguna forma nos enseñan a que a la gente cercana no hay para qué darle las gracias, es como si fuera un deber que te pasen un vaso de agua o que te ayuden con cualquier cosa, y a veces el agradecimiento lo tenemos que guardar o es como lo que aprendemos, que lo tenemos que reservar para la gente que no conocemos. Sí. Tú sabes que cuando yo le pido algo a mis hijos, siempre, o sea, yo llamo a Chavetel, trae un vaso de agua. Siempre cuando llega, le doy las gracias. Y me he dado cuenta que entre ellos pasa lo mismo. Se agradecen cuando uno tiene que servir al otro. Y se dan las gracias. Y es precisamente emulando lo que van aprendiendo. Yo regularmente cuando salgo a la calle le doy las gracias a todo al que yo le compro un servicio. Él me da un servicio, yo lo pago, yo puedo darle espalda, recibirlo e irme. Pero un chinero hace muchos años se sorprendió. Yo lo pedí una china, le pagué y al final digo, gracias viejo. Y me dice, pero ¿por qué las gracias? Si simplemente yo te estoy brindando y tú estás comprando. Digo, porque yo tenía la necesidad de comer algo y si tú no hubieses estado ahí, yo hubiese tenido que ir más lejos. Y por eso tengo que darte gracias. Claro que sí, y eso también, eso refleja mucho tu educación y tus valores, claro. Sobre todo, porque de lo contrario, si tú no le dieras las gracias porque simplemente tú le estás pagando por algo que él está haciendo, entonces se queda como un mero negocio. Exacto. Sí, es eso que tú decías, Jorge, de que a veces la gente entiende de que tú no tienes por qué darme gracias, y de hecho, la respuesta que en muchas ocasiones uno da cuando alguien te da las gracias es, no hay de qué, o de nada. Sin embargo, un día yo conversando con alguien me hicieron esa pequeña corrección, como que no digas de nada o no digas no hay de qué, porque si bien es cierto, eso que tú hiciste, ese favor que tú hiciste, tiene un valor y quizás sea una mejor respuesta de manera en la que tú estés dando a conocer o reconociendo de que ciertamente eso que yo hice, lo hice por amor, pero es un valor y tuvo un sacrificio, di otra respuesta, pero no aminorices ese servicio que tú has hecho. Que gracias dan los monos. Sí. No hay necesariamente. Hay un principio en protocolo que dice que mientras las relaciones son más cercanas, el protocolo se rompe. Por eso es que es muy difícil que entre familiares y entre amigos nos demos las gracias. Es una observación que se ha hecho y por eso es como una regla no dicha en protocolo. Sin embargo, nosotros que ya hemos crecido y hemos visto el valor del agradecimiento, debemos llevar ese estándar y ese hábito a nuestros hogares. Y con nuestros hijos, tal como tú dijiste, Feli, de acostumbrarlo a ser agradecido y a dar las gracias. Cuando los hijos crecen con el hábito de agradecer, entonces se dan cuenta en qué posiciones van estando cada vez en la vida. Claro. Entonces hablábamos del dar gracias, el estado de dar gracias, doy gracias por lo que recibo, por lo que soy, por lo que tengo, y no agradecerle al universo como normalmente la filosofía oriental practica, sino que debemos agradecerle a aquel de quien proceden las cosas que tiene rostro y nombre, Jesús, nuestro Señor y Salvador, o a nuestro Papá Dios, Yahvet. Y si no le quieres agradecer a ellos dos, porque nada más uno tiene un rostro visible que es Jesús, y le quieres agradecer a una energía, que le agradezcas al Espíritu Santo. Pero
agradece correctamente. Si hay energía que tú quieres. Si hay energía que tú le quieres, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, gracia activa. Hablábamos de la gracia activa, que es la gracia que recibes a partir de las acciones que das, por el servicio que tú brindas, tal como tú dijiste, Nicole, que es por quien soy y por lo que hago con mis semejantes, con mi prójimo, con quien convivo, pues entonces recibo gracias de ellos. Y es un desafío que lanzamos, de que te ocupes ahora de empezar a vivir en el lado activo de la gracia, de que versus agradecer por recibir, recibo agradecimiento por lo que hago por los otros. Y el estado supremo de gracia es algo que es un estadio, es un estado. Porque nosotros, por ejemplo, los países tienen un estado. Nosotros somos el Estado Dominicano, o estamos gestionados por el Estado Dominicano. Y para ser dominicano y ser gestionado por el Estado Dominicano hay que ser dominicano, declarado aquí, vivir de acuerdo a las normas de aquí. Para ser liceísta hay que ser agradable, bello, hermoso, fuerte, elegante, que le gusta el color azul, etcétera, etcétera. Y entonces está el Estado Supremo. Y también hay que saber de acuerdo. Y saber de acuerdo. Y le gustar la historia también. Sí, también. Y entonces para los estados siempre tienen un gestor. Tienen un gestor, en este caso si es el Estado Dominicano, tienen un presidente. Por eso nosotros los cristianos siempre aspiramos en vivir en el estado de gracia con el Señor, o el estado de gracia del Señor. Entonces hay gente que aspira a vivir en la gracia del Señor y no se da cuenta que para tú vivir en un estado del Señor, en el estado que rige el Señor, pues tú tienes que parecerte, declararte parte de, declararte como tú dices, mira, yo juré por la bandera dominicana, juré por la bandera liceísta, yo me comporto como los liceístas que doy cuerda. Para usted recibir la gracia del Señor, usted tiene que ser cristiano, usted tiene que pertenecer a la iglesia, usted tiene que haber recibido los sacramentos, es decir, usted tiene que tener en su hacer y en su haber todo lo que tiene una persona que vive y forma parte de un estado. Tiene que tener una identidad, tiene que oler a eso, tiene que parecerse a eso. Y entonces cuando tú llenas esa serie de, como vamos a decirle, de requisitos, cuando tú resuenas en ese deber ser, pues entonces la gracia desciende sobre ti, o la gracia sale a tu encuentro. Es difícil. Hay evidencias en la historia. Siempre el Señor le ha aparecido desde cero. Darle su gracia a quien Él le ha aparecido sin ningún mérito pasado, anterior, etc. Sin embargo, lo que la tradición de la iglesia nos enseña es que el estado de gracia se consigue a través de un estado de conversión, a través de la adquisición de los sacramentos, a través de una vida cristiana. No se trata tan solo de dejar de pecar, porque muchas veces nos enfocamos que el dejar de pecar es lo más importante en nuestra vida como cristianos, y no es lo más importante. Dejar de pecar es importante. Dice el Evangelio que nos juzgarán y nos pondrán a la derecha del Padre en la medida de cuánto bien hicimos. Entonces el foco no es dejar de pecar, sino en servir y hacer la mayor cantidad de bien posible. Claro que no es coherente hacer bien y pecar, porque el pecado es todo aquello que le hace mal al prójimo o te alejas del prójimo, omisión. Por eso, versus dejar de hacer, el foco es cuánto más voy a hacer. Y voy a cerrar con una oración de acción de gracias que el hermano Salvador Gómez compiló en un pequeño libro que tiene como título Una hora frente al Santísimo. Cuando yo descubrí este librito que me acompaña frecuentemente al Santísimo, aprendí a dar gracias por cosas que en mi educación y en la tradición donde me eduqué como cristiano nunca había dado gracias. Así que, Jorge, son 4 oraciones y en esta etapa, en este bloque que me toca, voy a hacer uno y Dios primero y el tiempo permita que hagamos las otras 4. Claro. Yo quiero que ustedes me acompañen a orar y todo el radio oyente también que nos escucha, también nos acompañe a orar. Al final de cada
oración, yo los invito a que ustedes digan todos, gracias Padre, gracias Padre. Demos gracias a Dios por todos los beneficios materiales que hemos recibido, diciendo, gracias Padre, por el don de la vida y todo lo necesario para mantenernos en ella, por el aire, el sol, el agua, la tierra, las plantas, los animales y los alimentos que nos das, decimos, Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el don de la salud, por las facultades físicas e intelectuales, por el ejercicio que podemos realizar, por la recreación y por hacer efectivos los tratamientos médicos cuando los necesitamos. Decimos, Gracias, Padre. gracias, Padre, por el país donde nacimos, crecimos y vivimos, por las bellezas naturales que nos has dado, los ríos, lagos, mares, volcanes. Por eso decimos, Gracias, Padre. gracias, Padre, por la fertilidad de los campos, por la lluvia a su tiempo y por darnos buenas cosechas, y por quienes las cultivan. Decimos, Gracias, Padre. gracias, Padre, por la fuente de trabajo en la que podemos ganar el pan de cada día y todos los bienes materiales que hemos podido adquirir honradamente. Decimos, Gracias, Padre. gracias, Padre, por los medios de transporte en los que nos desplazamos, por los medios de comunicación que nos unen. Decimos, Gracias, Padre. Padre. gracias, Padre, por las escuelas, colegios, universidades en las que estudiamos. Decimos, Gracias, Padre. por la esposa o esposo con quien formamos un hogar. Decimos, Gracias, Padre. por las hijas, hijos, nueras, yernos, nietas, nietos que hemos podido ayudar a crecer. Decimos, Gracias, Padre. gracias, Padre, por la suegra, suegros, cuñadas, cuñadas que vinieron a engrandecer nuestra familia. Decimos, Gracias, Padre. gracias, Padre, por los compañeros de estudio, de juego, de trabajo, de deporte, por los vecinos y los verdaderos amigos que hemos cultivado entre ellos. Decimos, Gracias, Padre. Padre. gracias, Padre, por los que nos sirven y por aquellos a quienes servimos. Decimos, Gracias, Padre. gracias, Padre, por los maestros y los alumnos. Decimos, Gracias, Padre. y así en este Día de Acción de Gracias que se celebra fundamentalmente en los Estados Unidos, hemos querido pues dedicar este bloque al agradecimiento, a la gratitud y sobre todo a dar gracias porque el Señor nos ha concedido la oportunidad a todo cristiano de vivir bajo su estado de gracia. Por eso todos decimos, Gracias, Padre.